tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio digital. Yo soy Sandra Santos Robles y el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es Ricardo Ceballos Soto. Él tiene un libro muy interesante que en unos momentos nos va a platicar acerca de este proceso creativo, de qué trata. Es sobre 3 décadas de historia en Santiago Chazumba, Oaxaca, de comunidad indígena a pueblo mestizo. Así que, bienvenido, Ricardo. Hola Sandra, muchas gracias por la invitación de participar en tu proyecto de podcast. Ya previamente te había dicho que me encanta tu trabajo y pues muy agradecido realmente por esta oportunidad el día de hoy en tu espacio, poder expresar ideas, recuerdos y sugerencias sobre la historia en México y particularmente la temática de la microhistoria. No, hombre, muchísimas gracias a ti que te das el tiempo de platicarnos. Y sobre todo me gustaría que comenzáramos con que nos compartieras cuál ha sido tu formación. Detrás de micrófonos me platicabas acerca de tu carrera, de tu preparación, y me gustaría que nos lo compartieras. Bueno, yo soy de formación historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año de 1998, cumplidos mis 18 años, me fui de mi comunidad hacia la Ciudad de México para estudiar en la UNAM. Afortunadamente aprobé mi examen de ingreso para la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura en Historia y pues realmente pasé unos años maravillosos en la universidad. Tuve afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, habría que analizar a posteriori, vivir la huelga del 99, que fue una de las huelgas más largas que ha habido en la historia del sistema universitario en el país. ¿Por qué es importante esto? Porque me atrasé académicamente, es decir, cuando regresamos de esta huelga, los semestres pues eran en realidad cuatrimestres, tuvimos pues semestres muy acelerados y pues al final yo creo que, o al menos considero que en mí, pues sí me atrasé un poco en cuestiones de tiempo, porque finalmente mis asignaturas las estaba yo terminando en 2003. Y en 2004 y 2005 me vine aquí a mi comunidad de origen, a Santiago Chazumba, a investigar para desarrollar mi tesis de la licenciatura. Fue un año de investigación, un año de escritura y pues afortunadamente y de hecho las publicaciones que he sacado hasta el momento se nutren particularmente de esta investigación histórica realizada entre 2004 y 2005. Ya muy recientemente, en 2014, laborando en el sistema educativo, ahí en la ciudad de Tehuacán, es que se me da la oportunidad, bueno, más bien fue un anhelo alcanzado, el poder irme a la ciudad de Puebla a estudiar la maestría en historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y como becario con ACIT. Entonces también fue una gran oportunidad de estar 2 años en las aulas universitarias ahí en el centro histórico de la ciudad, porque justamente el instituto en el cual me formé para la maestría eh, está localizado en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues esa es por un lado mi formación como historiador, licenciado por la UNAM y maestro por la UAM. Y de ahí surge este gran escrito que es 3 décadas de historia en Santiago Chazumba, Oaxaca, de comunidad indígena a pueblo mestizo, escrito por ti. Ahora sí, platícanos, Ricardo, ¿de qué trata este libro? ¿Qué podemos encontrar en estas páginas? Definitivamente los trabajos que he realizado como investigador se inscriben en la corriente que se llama microhistoria o historia local y es finalmente una línea que va en oposición a estas grandes historias nacionales, a estos procesos internacionales, a estas narrativas históricas o investigaciones sobre historia que pocas veces contemplan lo que hace realmente la población, las personas con nombre y apellido, porque pues los vuelven una abstracción en el discurso histórico.
Entonces, justamente como estudiante de la universidad, se me da a leer un libro. Para mí este libro es un libro, muchos historiadores dirán ya bastante viejo y bastante visto y manoseado, pero en su momento para mí fue una novedad, que es un texto que se llama Pueblo en Vilo, del historiador michoacano Luis González y González. Ese trabajo para mí va a ser clave en mi formación, porque justamente dije, yo quiero hacer algo así para mi comunidad y como tesis. Y fue finalmente lo que trabajé. De hecho, los primeros 2 capítulos de la tesis se publicaron en un libro de 2008 que se llamó Historia de Santiago Chazumba, 1900-1920. Y en este trabajo que te estoy mencionando, que está agotado, se desarrolló justamente la narración del porfiriato, la Revolución Mexicana y lo que fue justamente una historia viva, en el sentido de que se construyó mucho basándome en los recuerdos y las narraciones orales de ancianitos que todavía tuve la oportunidad de entrevistar en aquel momento. En ese momento de 2008 solo se publicaron los primeros 2 capítulos de la tesis porque estaban mayormente avanzados y por cuestiones también monetarias, porque me he acercado a un programa de la Secretaría de Cultura llamado PACMIC. Este programa que apoya finalmente a la cultura popular y comunitaria en México, pues fue la que financió mayormente, junto con lo que fue el ayuntamiento de mi comunidad de Santiago Chazumba en el año 2008. En conjunto se costeó esa edición. Muchas más hojas, pues obviamente significaba cambiar o aumentar el precio. Pues en esta ocasión justamente trabajamos nada más esos 2 capítulos. Pasó el tiempo y en el tintero se habían quedado los capítulos 3, 4 y 5. Además que el primer trabajo pues me dio la oportunidad de hablar con más personas. Muchas personas, conforme conocían de mi trabajo ya publicado, pues se acercaban, me facilitaban nuevas fuentes, y todo ello me permitió ir enriqueciendo los capítulos 3, 4 y 5. Son basados en esta tesis, pero finalmente no es el mismo trabajo. Ya para 2014, 2013, 2014, me pongo a reescribir esta investigación, a enriquecerla, y finalmente vuelvo a presentar mi proyecto ante PACMIC y vuelve a ser favorecido. De hecho, desde 2012 este proyecto había sido aprobado, autorizado para ser financiado. Se lleva su tiempo. Como te comento, en 2012 fue aprobado, autorizado ese presupuesto, pero finalmente se pudo ejercer hasta el 2015. Ya en 2015 es que finalmente puedo tener en la mano el trabajo final, esta edición. Y bueno, este trabajo, 3 décadas de historia en Santiago Chazumba, Oaxaca, de comunidad indígena a pueblo mestizo, es un trabajo de investigación histórica en el cual mi análisis gira en torno a ver cómo las comunidades mexicanas se van transformando a través del tiempo, cómo viven los procesos generales de esos que se nos hablaron en clases de historia: la guerra cristera, la construcción del Estado postrevolucionario, el cardenismo, el milagro mexicano y una serie de procesos históricos generales en el país, pero ver finalmente cómo se aterrizan en las comunidades, en este caso en la comunidad de Santiago Chazumba. Y es por ello que analizo propiamente, por ejemplo, lo que es el sistema educativo, las escuelas que se fundan, pero más allá del aspecto anecdótico o cronológico, es hacer un análisis de cómo las comunidades aceptan, rechazan o modifican los sistemas educativos y todo tipo de iniciativa que provenga del Estado mexicano, y cómo finalmente se va a convertir en parte de la cultura comunitaria. Cómo se construyen caminos, la carretera federal, esta carretera federal que une a las ciudades de Huajuapan con Tehuacán, y que atraviesa a la mitad de la población,
quiénes o qué móviles estuvieron detrás de su construcción, las personas obviamente que trabajaron en ella, todos estos recuerdos que también fue posible, porque de hecho también este libro tiene mucho de historia oral. Para mí es muy importante y de hecho hago la invitación a todos los que escuchen el podcast a que pues se acerquen a los ancianos, a los abuelitos de sus comunidades, porque finalmente nos tienen mucho que decir. Independientemente de que sean historiadores o escritores, solamente como individuos ávidos de saber o de conocer, es importante pues acercarse a los ancianos de las comunidades. Y entonces, como te voy comentando, escuela, la guerra cristera, la carretera, el reparto de las tierras, programas federales que se aplicaban en la comunidad, la formación de partidos políticos, los partidos políticos y obviamente cómo esto repercute en la comunidad. Y vamos viendo cómo la sociabilidad, cómo la cultura política de un pueblo cambia, se transforma. De hecho, y desafortunadamente, creo que lo vemos desde este momento histórico, lo vemos muy desafortunado, los pueblos se transformaron. Perdieron todos sus rasgos de comunidades indígenas, todos sus valores, una serie de valores, una serie de prácticas culturales, una serie de hábitos, se fueron perdiendo, se fueron modificando y transformando. Pues es parte de la historicidad. El ser humano no es estático. Hay muchas veces una visión romántica también del pasado o de las vidas en las comunidades indígenas. Es una visión romántica, estática, que las está observando de forma ahistórica. Los pueblos, las comunidades siempre están en cambio y transformación. Es parte de la naturaleza histórica del ser humano. Wow, bastante interesante y muy cierto lo que comentas, el hecho de que podamos acercarnos a las personas mayores, porque sí, definitivamente hay muchísimo que aprender de ellos, pero sobre todo, bueno, en periodismo se le llaman las primeras fuentes y tener un testimonio de una persona que lo vivió, una persona que tal vez vio toda esta transformación de la que tú hablas. Todavía podríamos agregarle el hecho de que si hay personas aún actual en este 2020, podamos encontrar historias, ¿no? O cuál es su opinión con respecto a este tipo de material. Como tú dices, la educación ha cambiado muchísimo. Pienso yo también que las tradiciones también han cambiado. Incluso es posible que se hayan perdido, ¿no? O incluso la lengua también. Cómo es que muchas veces, y sí ha pasado, que hay personas que ya van perdiendo la lengua porque les da pena, porque el mundo evoluciona y vamos olvidando esta parte de dónde venimos, el origen. Y me parece muy bien y sobre todo bastante interesante que hayas tomado la iniciativa de poder plasmar toda esta historia, porque muchas veces olvidamos, ¿no? De dónde venimos y desconocemos nuestro entorno y entonces al desconocer el entorno, pues no valoramos y sobre todo me remonto mucho a los libros de historia que siempre nos cuentan como la Ciudad de México, ¿no? Cómo vivieron los cambios, pero llegar a esta parte de una comunidad es realmente interesante. Y me gustaría preguntarte, o más bien saber, ¿cuál de estas historias que tú pudiste recaudar, cuál piensas que es la que más te gustó o la que más te dejó pensando? O si hay alguna que en la que te acuerdes mucho y la compares actualmente con alguna situación. Pues mira, finalmente los temas, de hecho es una historia que podemos llamar total, en el sentido que no me centro nada más en un aspecto como puede ser política o educación o religión. En realidad, esta microhistoria, busca ser una historia total, comprender al ser humano desde sus diferentes aspectos, desde sus diferentes facetas. De ahí que pues todas las temáticas me sean particularmente interesantes. Y justamente ahorita que estuviste describiéndonos lo que te ha llamado la atención de este trabajo y de esta forma de hacer historia, uno muy importante es el desarrollo de la lengua indígena. Al hablar con los ancianos, podemos ver justamente cómo la mayoría de ellos recuerdan
que en su infancia y juventud la mayor parte de la comunidad hablaba, en este caso, lengua mixteca. Para 1920, definitivamente hablamos que el pueblo de Chazumba es una comunidad indígena en donde están una serie de elementos y características que corresponden a los pueblos mixtecos y, sin embargo, al ser una cabecera municipal, son los primeros que visualizan a un Estado en formación, al Estado postrevolucionario, y muestran capacidad de adaptación, pero también de renuncia a lo que son las características de las comunidades indígenas, como lo son la lengua. Justamente muchos ancianos platican lo que viene a ser la escuela castellanizadora. Esta escuela, que su principal función era el enseñar a hablar la lengua castellana, y que ocuparon toda estrategia, hoy diríamos incluso con uso de violencia, ridiculización y otros métodos, para que se fuese adelgazando, así lo consideran, ocupan ese término, se fuera adelgazando, se fuera diluyendo lo que es la lengua mixteca, de tal manera que para 1950 yo sí percibo un cambio en la cantidad de personas hablantes del mixteco, pero además de la cultura en general, la cultura indígena. Sí, para mí es muy, muy importante el sistema educativo. De hecho, es un paradigma dentro de la comunidad la importancia del sistema educativo. Creo que hoy en la economía de esta comunidad en particular, la educación es importantísima. La mayor parte de las familias puede justamente considerar que ha sido el sistema educativo mexicano y el aprovechar esas oportunidades para insertarse tanto como trabajadores de la educación, como beneficiarse de universidades, carreras, todo ello, es muy, muy importante para la cultura local hoy. Sin embargo, tiene un costo y justamente ese costo fue el dejar de ser mixtecos para convertirse en campesinos mexicanos. Sí, definitivamente el hecho de que haya este tipo de cambios, o sea, la lengua, la comida, la vestimenta, todo esto, pues sí, incluye el hecho de cambiar, pero está también en nosotros el poder conocer, ¿no? El pasado para poder entender lo de ahora. Y justamente ahorita que estamos en pandemia y todo esto, digo, ya imaginando en un futuro que Ricardo Ceballos en algún momento escriba un libro donde también nos narre, ¿no? Cómo ha sido para ellos el hecho de cómo vivir ahora esta pandemia, cómo adaptarse a todo esto, ¿no? Y sí, es importante y cabe recalcar esto que mencionas, el hecho de poder comprender todos estos procesos históricos. Y me gustaría preguntarte también, ¿cómo fue que decidiste escribir esta parte de la historia? O sea, ¿por qué no centrarse en un solo tema o tal vez en la gastronomía? ¿Por qué interesarte en todo este proceso histórico? El historiador del siglo XX estuvo expuesto a una serie de corrientes historiográficas que nos muestran al individuo en forma compleja, al ser humano de forma compleja, a lo que es la historia política, la historia de bronce, la historia militar. Es muy propia del siglo XIX, no deja de hacerse, sigue teniendo exponentes en el siglo XX, pero básicamente el siglo XX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX sí se caracterizó mucho por una historia social, en donde las biografías de los grandes personajes, donde las batallas importantes, los acuerdos y tratados políticos, todo esto que emana desde las cúpulas del poder, particularmente político, se diluyen un poco y viene un discurso en oposición, que es justamente ir hacia abajo y buscar a estas personas que son los constructores de las cosas reales, y no solo los constructores en el sentido manual de las cosas, ¿no? Que lo hicieron, sino y sobre todo
los que lo viven diariamente, los que lo asimilan mentalmente, los que también piden, porque pues muchas veces piensa uno que el Estado es unidireccional, que el Estado de forma casi maquiavélica dice instalen una escuela y que se olvide la lengua mixteca. No, en muchas ocasiones también los pueblos mismos piden las instituciones, las solicitan y las aprovechan como una estrategia de desarrollo. Las comunidades indígenas, vuelvo a decir, no son estáticas, no son ahistóricas y tampoco son a veces ni siquiera los mejores defensores de sus características. Muchas veces están en transformación constante y tienen una capacidad adaptativa que se ha demostrado desde el contacto español en el siglo XVI. Pero sí es importante justamente esta inspiración en ver una historia total, una historia que no solamente se quede en un nivel, en el nivel religioso o en el nivel de educación, en el nivel de las tierras, sino que pudiera articular, porque el ser humano es así, el ser humano es complejo por naturaleza y todas nuestras acciones son un combo completo, unas cosas explican a las otras y no pueden verse de forma separada. Entonces, para mí sí ha sido muy importante las lecturas, independientemente del trabajo de Luis González y González, de los historiadores que hacen historia social. Para mí sí es muy atrayente este discurso narrativo. Ahora, ya que estás hablando acerca de las personas, me gustaría saber cómo fue que iniciaste este tipo de investigación. O sea, las primeras personas a las que decidiste entrevistar. ¿Fue complicado o fueron personas cercanas a ti? Creo que es muy importante las historias familiares. De hecho, hago mucho énfasis en cómo los estímulos que recibimos nos llevan definitivamente a elegir carrera o a desarrollarnos en ciertos ámbitos. Para mí es muy importante, por ejemplo, recordar que de niño, para evadir lo que era la misa, evadir mentalmente, me ponía a ver las obras de arte colonial que hay en la iglesia. Entonces ya desde ahí pues hay un gusto o un estímulo visual por la historia, por el pasado. Luego ya como niño, en el sistema educativo, tenemos a un costado justamente una ruina histórica, una iglesia del siglo XVI, que está en el patio de nuestra escuela primaria, aquí en la comunidad, y entonces también era muy atrayente para mí preguntarme por qué, cómo debió haber sido, quiénes la construyeron, entonces es muy importante estos estímulos visuales que creo que muchos historiadores podemos compartir como algo que nos condujo hacia nuestras vocaciones. Y sí, muy importante la cuestión familiar. Mi papá es conocido por muchas personas aquí en la comunidad como una persona que le encanta platicar. Y entonces yo por parte de mi abuela, una mujer que llegó a los 100 años, llegó a vivir 100 años, y por Wow. parte de mi papá, pues siempre como que la historia y la lectura siempre estuvieron presentes en la casa. Entonces, yo creo que mucho de mi vocación proviene, por un lado, de estas personas, de mis familiares, y también de los estímulos que hay en la comunidad. Y particularmente, aterrizando en tu pregunta de las primeras personas que entrevisté, pues sí fue importante hablar con mi abuela, fue importante hablar con mi padre en este momento de la investigación histórica. Primero por la pues, facilidad y comodidad que estaban en casa, entonces conforme yo encontraba información documental y empezaba yo a llevar un registro minucioso, venían las preguntas sobre justamente esos temas que yo veía en documentos y que buscaba contrastarlo con la historia oral. Pero no me quedé nada más con ellos, no es tampoco una versión familiar de la historia, ni mucho menos, porque sí tuve la oportunidad de platicar con la señora Delfina Toscano, una persona muy grande y muy sabia. Básicamente de todas las personas que te voy a platicar, pues la mayor parte están ya fallecidas, pues este trabajo, como te digo, es de 2004, 2005, y ya en su momento tenían 80, 90, 95 años.
Entonces ya en este momento pues muchos de ellos han fallecido. El señor Juan Álvarez, el señor Máximo Benítez, el señor Arnulfo Hernández y básicamente así como que los más adultos de la comunidad y que además habían tenido participaciones políticas relevantes a partir de 1940-1950 en el pueblo. Entonces sí, es muy importante este acercamiento a los ancianos de la comunidad, primero en mi familia y después con estas personas que además les estoy infinitamente agradecido porque pues siempre se mostraron para conmigo muy accesibles, muy amables, muy dispuestos a escucharme y a compartirme sus saberes y pues sí, realmente muy agradecido para con muchísimos vecinos que nos han apoyado a lo largo de estos años en la construcción de la narración histórica de Chazumba. Oye, qué padre poder, ¿cómo decirlo? Tener plasmada la memoria de estas personas que tú entrevistaste en tu libro y sobre todo poder compartirlo me parece bastante padrísimo y muy interesante también como lo mencionas, el hecho de que hay mucha historia que contar y hay muchas personas que se llevarían muchísimos conocimientos y si no fuera por personas como tú que están interesadas en esta parte de la historia, muchas personas como yo no la conoceríamos. Así que, pues felicidades, eso me gusta y qué bueno que te animaste a escribirlo y sobre todo a compartirlo, porque una cosa es hacer la investigación, escribirlo, pero hay personas que ya, hasta ahí se quedan, pero tú diste el siguiente paso que es compartirlo. Sí, sí, compartir es bien importante y de hecho, creo que no lo hemos tocado ahorita como tema, pero sí es muy importante también que este podcast sea visto como una invitación para todos aquellos que tienen algo que compartir. Ahora y afortunadamente pues hay muchos medios para hacerlo, los medios digitales son fantásticos, nos están dando unas oportunidades que pues no hubiéramos soñado hace unos cuantos años. Entonces, sí es bien importante que todos los que tengan algo que compartir en la historia, de la antropología, de la narración, de la cultura, de nuestras comunidades y nuestros pueblos, lo hagamos, ¿no? Desde una fotografía, o sea, hay fotografías que se vuelven muy valiosas con el paso del tiempo porque nos permiten justamente apreciar un momento en la vida de una comunidad, en la vida de un pueblo, en la vida de la sociedad regional de Tehuacán. Y de hecho, Tehuacán, justamente el valle de Tehuacán, como trabajo finalmente en la ciudad de Tehuacán, es un lugar riquísimo en historia. Realmente creo que como pocas regiones en nuestro país, está lleno de temas de historia por desarrollar, por contar. Entonces sí que quisiera que se vuelva, perdón, esto, pues una invitación también, perdón, para todos aquellos que tengan algo que compartir, algo que decir, pues que nos lo hagan saber, ¿no? Sí, muy cierto lo que mencionas, porque aunque a veces, no sé, como que digo, ¿para qué quiero hacer este espacio? La verdad, y te lo comparto también, la radio últimamente ha cambiado a cosas muy desagradables. Yo crecí haciendo radio y la verdad es que lo que oigo actualmente no me gusta. Y entonces decidí crear este espacio digital porque quiero hacer algo de lo que a mí me gustaría escuchar, que en algún futuro también me gustaría recordar y sobre todo que haya personas que a lo mejor comparten este pensamiento. Este espacio poder, como dices tú, yo sé que las personas tienen muchas cosas que contar, desde historia, biología, la medicina. Entonces, me gusta esta parte también de poder guardar a lo mejor en la voz una pequeña parte de historia, una pequeña parte de conocimiento, así como tú lo has hecho en una comunidad llena de historia, bueno, poder ser nosotros unos portadores de este conocimiento. Pues estamos en esa dinámica de trabajo y pues de comunicación. Sí es bien importante entre historiadores, ahora sí no está de más decir que abundan los que tienen un afán fetichista del documento y del saber
y una vez que lo obtienen, se lo quedan, se lo guardan, no lo comparten, no lo transmiten y finalmente pues termina por morir o diluirse con ellos conforme van desapareciendo de esta dimensión en la que estamos y pues sí, sí es bien importante sacar, compartir, conocer. Muy bien, y es lo que has hecho con tu maravilloso libro. ¿Algo más que quieras añadir acerca de tu publicación? Pues bueno, vamos a hacerle un pequeño comercial. Está en Noyolotzin, este centro cultural que tenemos ahí en Tehuacán. Noyolotzin es sobre Avenida Las Palmas, ¿verdad? Está sobre Avenida Las Palmas este Sí. lugar. Y también lo tenemos en la librería Tehuacán, la del centro, la que está a un costado de Catedral. Bueno, pues ahí está a la disposición y venta en la ciudad de Tehuacán. Y en Guajuapan lo tenemos colocado en la librería UTM, la que está en el kiosco del parque de la ciudad de Guajuapan de León. Y pues bueno, ya aproveché para hacer un pequeño comercial. No, de hecho está muy bien para que la gente sepa dónde puede conseguir tu libro y también interesarse por este escrito que sin duda es una joya invaluable. Así que te agradezco muchísimo el hecho de que te hayas tomado el tiempo de estar aquí, de platicarnos acerca de tu escrito y como invitación también a las personas para que conozcamos un poco también de esta parte de la historia, no solo de la República Mexicana, sino que sea una invitación para interesarnos en todo tipo de historia, desde la historia de la química, la historia de los dinosaurios, todo lo que tenga que ver con un pasado. Poder verlo plasmado nos hace entender muchísimas cosas. Es un libro bastante interesante y muchísimas gracias por escribirlo y gracias por compartirlo. No, gracias nuevamente a ti, Sandra, por darnos esta oportunidad. Sin duda, tus podcasts se van a convertir en un referente para la cultura, la educación y como cápsulas que están resguardando momentos importantes para la historia de México y del mundo. Y bueno, sobre todo, pues nuevamente agradecerte el espacio, ¿no? Es bien importante que hagas lo que estás haciendo y sin duda vamos a trascender en estos y en otras formas de trabajo. También agradecemos a las personas que se dieron el tiempo de escuchar este podcast. Recuerden que vamos a estar publicando diferentes temas. También, ya para cerrar, Ricardo, ¿hay algún lugar en el que te puedan encontrar en redes sociales por si quieren adquirir el libro o tienen alguna pregunta acerca del escrito? Bueno, pues Facebook sería obviamente en donde más estoy. Mi perfil es Rich Ceballos. Ese es mi perfil en Facebook. Muy bien, pues ahí está la información para quienes estén interesados. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos estamos escuchando en otra emisión. Espero que no sea el único tema, sino que más adelante tengamos otro tema igual de interesante para platicar. Gracias, Sandra. Pues estamos en comunicación y contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde.